El Señor les bendiga. Es un placer enorme poder llegar a la intimidad de sus hogares o donde usted se encuentre laborando, trabajando, va por el camino, se encuentra en alguna actividad en la cual usted dice: voy a escuchar una palabra de Dios que llega para bendición de mi vida. Usted sabe que estamos cada noche llevándole una palabra a través de diversos predicadores, que estamos encaminados a edificar la iglesia del Señor, a edificar el pueblo de Dios. Así que es una bendición poder saludarles en esta hora e invitarle a que vayamos juntos y leamos la palabra en Josué capítulo 6, versículo 1 al versículo 9, y luego leemos el versículo 20. Dice la palabra del Señor así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pelearéis pues, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasaréis delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban bien continuamente. Vamos al versículo 20 de la palabra del Señor, donde dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Vamos a llegar ahí con la lectura de la palabra del Señor. Ahí habla en el último versículo 20 que leíamos, dice: y los muros se derrumbaron. El versículo 20, ¿verdad? Y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. De eso he retomado el tema del mensaje de esta hora: cómo derrumbar muros, cómo derrumbar o derribar, cómo derrumbar o derribar muros. Qué importante es entender verdades que la palabra del Señor presenta, máxime en historias como estas. Yo creo que la mayoría, por no decirlo todos, los que nos conectamos a oír la palabra porque tenemos interés en la palabra y queremos aprender de la palabra del Señor. Y yo creo que la mayoría hemos oído la historia de cómo los muros de Jericó fueron derrumbados, se vinieron abajo, fueron derribados, y aquellos muros ya no quedaron en pie, y todo lo que se dio. Claro, en la mente humana puede parecer algo imposible, en la mente humana puede parecer algo que ¿cómo va a ser que un muro que ha sido fundado con piedras o a saber con qué materiales? Usted lo sabe, los antepasados tenían una capacidad extraordinaria de construcción. Todavía a esta altura, después de miles de años, hay construcciones en Egipto, en Babilonia, que están ahí de pie porque fueron construidas de una manera extraordinaria. Y cuando las personas ven las bases o cuando ven la profundidad de los fundamentos que tenían aquellas edificaciones, uno se queda admiradísimo de ver que las ciudades, los palacios, las casas eran bien, pero bien construidas. Obviamente lo que acá se dio en lo que es Josué capítulo 6 fue rotundamente un milagro, y no podemos hablar de otra cosa más que un milagro
de parte del Señor. Así que, mis amados, importante es el hecho de ver cómo poder dar pasos para ver derrumbar muros. Cuando hablamos de muros, estamos hablando de aspectos imposibles de poder realizarlos en el ámbito humano. Estoy ocupando una analogía de los muros derribados para poder hablar de aquellos estorbos, de aquellos obstáculos, de aquellos problemas en la vida, de aquellas situaciones que no son fáciles, mis amados, de aquellas situaciones que son difíciles muchas veces de poderlas enfrentar, pero que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Con la ayuda del Señor podemos estar ahí presentes delante de Él, fortaleciendo, bendiciendo la vida de cada una de las personas. Por eso es importante cada día estar llenos de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Así que, mis amados, por eso en esta hora el tema cómo derrumbar los muros. Y en primer lugar, cuando estudiamos acá la palabra de Dios, lo que yo encuentro que los israelitas hicieron fue guardar el pacto de Jehová. Eso fue lo primero que ellos hicieron para poder derribar muros. En el capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 10 y versículo 2, y versículo 11, el Señor les mandó lo siguiente y les dijo en el capítulo 5, versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué les hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. La circuncisión, ¿qué era la circuncisión? Según Génesis capítulo 17, versículo 11, fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios le dio a Abraham una promesa, le dijo que le iba a ser padre de multitudes, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Le iba a dar una bendición grande en cuanto a la descendencia, pero le dijo: haremos un pacto extraordinario, haremos un pacto de tal manera que ese pacto sea un pacto de bendición. ¿Y cuál fue la señal del pacto que se ocupó? Fue la circuncisión que se realizaba en todo varón. Así que en esa ocasión, en Génesis 17, 11, Abraham se circuncidó él primero, luego circuncidó a todos sus siervos y luego también Isaac, y de ahí en adelante la circuncisión era una señal del pacto. Cuando los israelitas quedaron allá en Egipto, no todos siguieron este mandato. Allá en Egipto ellos se acomodaron de una u otra forma, encontraron la vida cómoda, tranquila allá en la ciudad de Gosén, de tal manera que el Señor tuvo que inquietarlos, el Señor tuvo que moverles la cama, como dicen algunos. El Señor a veces permite pruebas que nos mueven a que tomemos decisiones para que podamos renovar nuestra vida en el Señor. Y el Señor sacó a Israel de Egipto, pero ya no todos habían practicado la señal de la circuncisión, se había olvidado. Así que ya en Egipto, ya en el desierto, tuvieron que circuncidarse. La primera generación que salió de Egipto tuvo que circuncidarse, y a todos, pero luego vino otra generación, que es a la que Josué está dirigiendo, que eran los jóvenes menores de 20, los jóvenes menores de 20 años que habían salido de Egipto, y que todos ellos ya no habían conocido la circuncisión, ya no la habían practicado. Así que por eso el Señor le dijo: hazlo por segunda vez, afila los cuchillos, hay que cortar lo que no sirve, hay que cortar el prepucio, y eso era símbolo del pacto que ellos harían con el Señor. La señal del pacto, por lo tanto, era la circuncisión. El significado de la circuncisión era el cortar aquello que era doloroso quitarlo, pero que lo hacían en honor y honra delante del Señor, y que lo hacían para agradarlo a Él con todo el corazón. De tal manera, mis amados, que la circuncisión vino a ser la señal de obediencia a los mandatos de Dios, a los preceptos de Dios. Por eso, en primer lugar, vemos que para poder derrumbar los muros, hay que guardar el pacto de Jehová. Si queremos ver muros derribados enfrente de nosotros, si queremos ver que los problemas, Dios haga milagros extraordinarios en la vida, los milagros vienen cuando guardamos el pacto de Jehová. Y Dios se lo dijo a Moisés: guarda mi pacto. Yo quiero que no se les
olvide el pacto que hemos hecho. Por eso la circuncisión ya en el Nuevo Testamento ya no era una circuncisión hecha de manos. Cuando vamos a la palabra nos enseña que ya no era una circuncisión hecha de manos. La señal de la circuncisión hecha en el cuerpo físico terminó, llamemos así, ese pacto en el nuevo pacto que se dio en la cruz del Calvario, cuando el Señor derramó su sangre por nosotros. Ahí inició el nuevo pacto a través de la sangre del Señor. Ya ahí la circuncisión ya es del corazón, como lo enseña la palabra. Ya no es una circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Cortar del corazón todo aquello que no va a ayudar, todo aquello que no sirve, todo aquello que limita, todo aquello que estorba. Eso es guardar el pacto de Dios. Guardar el pacto de Dios es retomar la palabra. Guardar el pacto de Dios es apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros, ese nuevo pacto maravilloso y extraordinario. Así que el primer paso que Israel dio para ver los muros de Jericó caer fue guardar el pacto de Jehová. En segundo lugar, dice la palabra ya en Josué capítulo 5 versículo 10, estoy leyendo antes del capítulo 6. Josué capítulo 5 versículo 10 y 11 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. En el 5, 10, mis amados, y el 11 dice: el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Celebración de la Pascua. Primero habían dejado a un lado la circuncisión, que era la señal del pacto con Dios. Segundo, habían dejado de celebrar la Pascua. ¿Y qué era celebrar la Pascua? Celebrar la liberación de Egipto, el día que el ángel de la muerte pasó por todas las casas, y el que no tenía la sangre en los dinteles de las casas, moría el primogénito. El día de la Pascua fue el día de la liberación, no por gusto para Israel. El día de la Pascua vino a ser el día de la independencia de sus vidas. Y ellos dicen que volvieron a celebrar la Pascua. La Pascua apunta hacia Cristo. Pablo lo enseña en sus cartas y dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada de una vez y por todas. Por eso, en segundo lugar, para ver muros derribados o derrumbados, apoyémonos en la obra perfecta de Cristo Jesús el Señor. Qué maravilloso es eso, saber que vamos a ver los milagros cuando nos apoyamos en la obra perfecta de Cristo. Cuando vemos al Señor como nuestro centro, cuando hacemos a Jesucristo el Señor como el centro de nuestra vida. Pascua significa pasar de largo en el hebreo. ¿Qué hizo Jesús? Pasó de largo en relación a nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él no nos dio la muerte. Al contrario, nos dio la vida. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos libera. Y qué lindo es que Israel lo entendió. Y por eso dice en el capítulo 5, versículo 10, que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Disfrutaron la Pascua. ¿Qué era disfrutar la Pascua? Retornar a reconocer la obra de Dios liberadora en sus vidas. ¿A cuántas personas ya se nos olvidó lo que el Señor hizo por nosotros cuando venimos a Él? ¿Cuántos hay que hemos olvidado lo que el Señor Jesucristo hizo al inicio de nuestras vidas? Hemos dejado que el enfriamiento nos invada. Hemos dejado que la vida espiritual se apague. Hemos dejado que la vida espiritual se opaque. Hemos dejado atrás aquella entrega, aquella comunión, aquella búsqueda con Jesucristo, y eso está opacando la vida espiritual. Pues yo le digo, amable oyente o televidente, o los que están viéndonos en los medios sociales en esta hora, qué importante retornar a ese momento precioso en el cual reconocemos y nos apoyamos en la obra perfecta de Cristo. Era lo que Israel estaba haciendo. Primero retornaron a la señal del pacto, la circuncisión. Segundo, retornan a reconocer que fueron liberados de Egipto no por su propia capacidad.
sino por la obra que Dios hizo en aquel momento allá en Egipto. Qué importante es eso. Por eso me gusta una alabanza muy linda que dice: si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, Señor, llévame al lugar donde comenzó nuestro amor, y que no se me olvide aquel lugarcito, aquel momento donde comenzó nuestro amor con el Señor. Así que para derrumbar muros, ¿cómo lo haremos? Número 1, guardando el pacto de Jehová. Número 2, apoyándonos en la obra perfecta de Cristo. En tercer lugar, dice Josué capítulo 5 versículo 13 al 15, lo dice de la siguiente manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe, y póngale atención a la palabra príncipe, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¡Qué extraordinario paso! Josué hizo tal como aquel varón le mostró que hiciese. Oye, hermano amado, ¿qué puedo ver yo acá? ¿Qué puedo ver yo acá? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esto no era un personaje común, esto no era cualquier personaje, este era el Señor, el príncipe de los ejércitos de Jehová, presentándose. Y yo le dije que pusiera atención a la lectura. Cuando dice príncipe, está con E mayúscula, porque es el príncipe de paz del ejército de Jehová, que llegó en ese momento revelándose a Josué. Qué tremendo era para Josué los grandes retos que él tenía. Josué tenía grandes retos, grandes desafíos, como usted y yo los tenemos todos los días. Cada mañana que amanece, cada día que amanece, nosotros tenemos retos extraordinarios en la vida. Pero qué tremendo es cuando los retos nos desaniman, nos desmotivan y no nos dejan actuar como el Señor quiere que nosotros actuemos. Pero qué lindo es cuando nos amanece por la mañana, pero nosotros aceptamos los retos no sobre la base de nuestra capacidad, sino apoyándonos en el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y ese es el tercer paso para derrumbar muros: apoyándonos con todo el corazón en el príncipe del ejército de Jehová, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién estás apoyándote para enfrentar los obstáculos de la vida? ¿En quién estás apoyándote para enfrentar los problemas de la vida? ¿En quién te apoyas para enfrentar ese problema económico que no le haya salida? Ese problema de salud que no le haya salida, ese problema matrimonial al cual no le haya salida, ese problema con tus hijos al cual no le haya salida, ese problema laboral al cual tú no le hayas salida. Tú que has estado diciéndole: Señor, haz un milagro en mi vida. Tú que has estado pidiéndole un milagro al Señor y no has logrado ver el milagro de Dios, pregúntate: estos elementos que Israel puso en práctica, ¿los estás poniendo en práctica tú también? En primer lugar, ¿estás guardando el pacto con Jehová? Ese nuevo pacto hecho con su sangre preciosa, ¿lo está guardando? En segundo lugar, ¿estás apoyándote en la obra perfecta de Cristo Jesús, reconociéndolo como el Salvador personal? Y número 3, ¿estás adorando con todo el corazón al príncipe de los ejércitos de Jehová? ¿Qué hizo Josué? Se arrodilla, se postra, adora a aquel ángel y le dice: ¿qué dice mi Señor? Y la palabra, el nombre Señor está con S mayúscula. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Se quebrantó delante del Señor y lo reconoció como su Señor personal. Qué maravilloso, los 3 pasos sencillos para ver muros derrumbados. Por eso es que dice Josué capítulo 6 versículo 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Termino con eso: y el muro se derrumbó. Te lo voy a parafrasear: y el milagro se realizó.
¿Cuándo se realizan los milagros? Cuando guardamos el pacto de Jehová, cuando nos apoyamos en la obra perfecta de Cristo y cuando lo adoramos con todo el corazón. Mis hermanos y hermanas, no perdamos el rumbo de nuestras vidas. Y mis amigos, entréguese al Señor con todo el corazón, haga la siguiente oración y reciba el milagro de la salvación. Dios les bendiga. Ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.